Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Lucas Evangelista. Lucas, además de figurar en el texto de hoy, es nombrado en la carta a Filemón como colaborador de Pablo. Se trata de un cristiano que se convirtió del paganismo y se unió al grupo misionero de Pablo. Seguramente, tal como puede verse en los textos, ha tenido una estrecha relación con el apóstol. Esa comunicación influyó mucho en las tradiciones de los cristianos y luego habría derivado en lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué bueno es el Señor, haga la prueba y véalo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta de San Lucas Evangelista. Y recordamos también a nuestra Madre, la Virgen de Szestan. Y recordamos y rezamos también por nuestro país, por los políticos especialmente, y por el partido liberal que hoy también recuerda su aniversario, para que podamos siempre trabajar en el amor, en la unidad, buscando el bien de la gente, de la nación. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria.
Oración. Dios nuestro, que elegiste a San Lucas para revelar con su predicación y sus escritos el misterio de tu amor a los pobres, concede a nosotros que nos gloriamos del nombre de cristianos, tener un solo corazón y una sola alma, y a todos los pueblos del mundo llegar a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no se les sea tenido en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de ellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta cómo Lucas siente tan fuertemente esta llamada de Dios. Pero ¿a través de quién, queridos amigos? La llamada de Dios nosotros la sentimos, la oímos a través de la llamada de quién, del pueblo, de la gente, de tu comunidad. No es también aquí ser populista al estilo político, yo ¿qué? Porque me quiero candidatar, porque el pueblo me necesita. No, vos te servís del pueblo simplemente para tu conveniencia. Incluso muchos compran, ¿verdad? Compran, o repartir un poquitito de platita, de voto. Eso, queridos hermanos, no es justamente lo que estamos diciendo, porque Lucas siente este llamado de Dios a través de esa voz del pueblo, la necesidad del pueblo, lo que uno siente desde el corazón del pueblo. Pero para eso hay que ser sincero y para eso hay que hacer un trabajo de encarnación. Cuando uno escucha, queridos hermanos, cuando muchos hermanos vienen, ¿verdad? Vienen a hablar, vienen a confesarse, o vienen a pedirte un consejo, o vienen ante la situación que está viviendo en su familia, en su matrimonio, por un divorcio, por un hijo que está en la droga, por un hijo que está sin trabajo, por algún hijo que es desobediente, por algunas infidelidades, por situaciones de injusticia. No, hombre, la llevamos la ñandelita, a ver, sata de lista enorme, y cada uno sabe el problema que tiene, queridos hermanos. Bueno, ahí está. Es ahí, a ese llamado nos estamos refiriendo. Es ese llamado de Dios. Y entonces se dan cuenta que no hay que hacer aquí mucho alarde, como hacen las personas cuando quieren candidatarse. Yo les prometo, vamos a salir. Entonces, hambre cero, sino que ya es chupeco, pobreza cero, ¿verdad? Después terminan así los gobiernos y vemos que va subiendo cada vez más la pobreza. O sea que promesa, pero no llegamos a nada. Entonces, justamente aquí cuando Lucas nos está enseñando hoy a través de la palabra de Dios es a entender. El Señor que designa a estos 72 y los envía para evangelizar es justamente porque el evangelista cuando escribe entiende que el Señor nos llama a través de las necesidades, porque nuestro objetivo es el de mejorar nuestra sociedad. Nosotros tenemos que poner ese granito. Y Dios nos dio a cada uno de nosotros una cualidad y una riqueza espectacular para que pongamos al servicio de los demás. Entonces, de la yaye puita soana, de yaye punoa yaguataya, vayan de yarandere me eva cuese, catu hanguan shase, ame esera pisacuera, va ese catu ñande, ñaña organiza mina lleva para hacer bien las cosas, para que nuestra organización dé frutos, pero dé frutos positivos para nuestra sociedad, para nuestras familias, donde todos podamos vivir dentro de los hijos de Dios, de la dignidad de los hijos de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces les envía, pero claro, el Señor nos envía y nos dice muy bien, atención, que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Les envío como ovejas en medio de lobos, pero no tengan miedo. Lo importante es que ustedes confíen en Dios, confíen en esa grandeza del Señor que les acompaña y que les ha dado todo. Por eso, no lleven dinero, no confíen, no piensen que con eso ustedes van a conquistar el mundo. No. La gente si va por dinero o si viene detrás del dinero, en el fondo, siempre se sentirá vacío, porque el dinero no va a llenar jamás tu vacío interior. No lleven ni provisiones,
No, vas a recibir, la gente te va a dar. El obrero merece su salario, le van a dar. Pende mongaruta, pende craveta, pero cuevo la venderá pere. No lleven calzado, calzado porque de tanto caminar, de tanto desgaste, el Señor les va a proteger. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. No es que vamos a ser mal educados, allí ya saludamos, allá, no. El significado teológico es, estoy con prisa, tengo que anunciar. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. Diga, tú se apretaba a vaga. Diga, tú se apretaba entonces rascándome la panza, como decimos nosotros, ¿verdad? Sino que ya esa ya esta y temba y hoy como un dope ari la ñande ya mejoraba, ¿verdad? Pero ñembe ahí va entonces ñande ña me atinona. Como un dope ari estaba ella me atinona, a peñan de yara me ema ñande pe instrumento peñan de pope lleva que son nuestras cualidades y riquezas. Los instrumentos esenciales para poder arreglar, por lo menos, un poquitito este mundo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención responderemos: Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que no tenga miedo de actuar con el espíritu del Evangelio y especialmente a favor de los pobres, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren en los demás consuelo y el espíritu de solidaridad, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y el perdón entre los miembros, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia que guardará mis entregas, fecundas de la sangre de aquel que dio su vida por ella, duda nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero, que como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Oración. Por estos dones celestiales concédenos, Padre, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas Evangelista nos sirva de medicina espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en la fe del Evangelio que predicó San Lucas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María, mírame.